Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Este lugar.
increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente. No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer, un privilegio estar nuevamente con ustedes a través de esta transmisión. Deseamos que ustedes estén bien, que la bendición de Dios repose sobre sus vidas y que pues Dios pueda usar estas transmisiones para traer un mensaje, una esperanza, una palabra al corazón de todos y cada uno de nosotros. Sabemos que los deseos de Dios son buenos, sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros y pues nos da mucho gusto poder dirigirnos a ustedes a través de esta transmisión, a toda la familia, a todos los amigos, a todas las personas que quizás nos estén viendo por primera vez en esta transmisión. Sean ustedes bienvenidos y pues bueno, deseamos de verdad que Dios hable a nuestras vidas, que sea Él el que hable. Yo le pido a Dios que Él ponga sus palabras en mi boca y que no me deje hablar de mi propia cuenta, sino que sea Él el que ponga sus palabras en mi boca, en mi corazón. Yo a veces hago un poco de broma porque les digo de la historia de Sansón, todo lo que él pudo hacer con la quijada de un burro, y le digo, si Dios pudo usar la quijada de un burro, ¿qué no hará con un burro entero, no? Así que yo creo que también Dios puede usarme. Padre, gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. La transmisión pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de orar de manera profética, de atrevernos a declarar la voluntad de Dios, porque pues profetizar es hablar de parte de Dios. No es hablar de lo que yo quiero, de lo que yo anhelo, sino hablar la palabra de Dios y hablar de parte de Dios. Eso es profetizar, y no me estoy refiriendo básicamente a la función del profeta, sino al acto de profetizar. ¿Sí? Una cosa es ser profeta y otra cosa es profetizar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 14, en el verso 1, dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales. Hay otra versión donde dice: y procuren los dones mejores. Y después de esto dice: pero sobre todo que profeticen. Ese es el deseo de Dios, que profeticen. ¿Y a quién se está refiriendo? A ti y a mí. El deseo de Dios es que profeticemos, no que seamos, obviamente, no que seamos profetas, pero el deseo de Dios es que profeticemos. Es una práctica que hemos abandonado. ¿Por qué? Porque nos da miedo quedar mal. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando me decían: no, es que tú tienes que poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Pues yo recuerdo que yo oré por ellos, puse mis manos y se murieron. Hasta después que una persona con mucho amor me empezó a guiar y a instruir, me decía: tú tienes que perseverar, no importa que se te haya muerto uno, llegará el momento en que tu fe crezca y sea tan fuerte y firme que pondrás las manos sobre los enfermos y entonces los enfermos van a sanar. ¿Por qué? Porque es un acto de fe, no es por una voluntad propia, ¿no? El que sana finalmente es Dios. Entonces, de igual manera a veces nos da miedo profetizar, pero miren, yo de verdad he vivido situaciones muy sencillas, pero muy prácticas, que me han ayudado a tener esa confianza de poder declarar la voluntad de Dios sobre la vida de las personas. Y aquí quiero leerles en esta misma porción de la Escritura, 1 Corintios 14, verso 1, pero en la versión de la Biblia del lenguaje actual. Dice: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Profetizar es hablar de parte de Dios. Y aquí dice: pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios, para profetizar.
Entonces, yo quisiera que guardaran en su corazón esto. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es que tú y yo profeticemos, que usted profetice. Y nosotros tenemos que entender que ese deseo es parte de su voluntad. Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El deseo de Dios es que nosotros tengamos autoridad, que nosotros nos enseñoreemos, que nosotros gobernemos la tierra. Y sin embargo, el gobierno de la tierra pues fue arrebatado. Dios le dio la autoridad a Adán y Adán la tiró. Y desde entonces estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque sabemos que este gobierno terrenal, pues obviamente no es el gobierno propiamente de Dios, porque a veces me dicen que Dios está gobernando. Le digo, pues yo no creo que sea Dios, porque si fuera Dios estaría gobernando bien. Y si ustedes se dan cuenta, las naciones están de cabeza. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es el príncipe de este mundo y él es el que tiene la autoridad. Por eso es que nosotros como creyentes, nuestra responsabilidad es extender el reino de Dios donde verdaderamente Él gobierne. Pero mientras el reino de Dios no se ha extendido en esta tierra, pues el que gobierna es otra persona, no Dios. El príncipe de este mundo tiene el control de este mundo. Y nosotros lo vemos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando actualmente? Dice la Escritura que el ladrón viene para matar, para robar y para destruir. Y si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo están los gobiernos? ¿Cómo están los países? ¿Qué están sufriendo? ¿Qué están experimentando? La muerte. ¿Cuántas muertes ha habido en estos tiempos? ¿Cuánta gente ha sido engañada? ¿Cuántas mentiras se nos han dicho? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pues simplemente decimos, ya no sentimos lo duro sino lo tupido. Y necesitamos nosotros cambiar de actitud y empezar a tomar no una actitud defensiva, porque bueno, aunque quizás puedan pensar que está mal dicho, pero yo pienso que la mejor defensa es el ataque. Atacar. Y lo espiritual se vence espiritualmente. El apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos que entender, nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los espíritus, contra las potestades que están influyendo en esas personas. Entonces nuestra lucha no es contra las personas, sino contra los demonios que están gobernando sobre esas personas. Y esas personas a veces son gente que está en una posición de autoridad civil. Y nosotros tenemos que ser claros en esto. Sin embargo, Dios nos ha dado la oportunidad de tener armas. El apóstol Pablo dice que nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son terrenales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una arma que nos ha dado es la boca. Él ha puesto poder en nuestra boca. Nuestra lengua tiene poder. Ahí está la vida y la muerte, en el poder de la lengua. Y yo quiero que ustedes puedan considerar esta porción de la Escritura en Santiago, capítulo 3, voy a leer del verso 3 al verso 5. Dice, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grandes que sean los barcos y por fuertes que sean los vientos que los empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad de influir y de cambiar el destino de las cosas a través de nuestras palabras. Y esas palabras declaradas con fe y mostrando la voluntad de Dios, hablando de parte de Dios,
pues no es otra cosa más que una oración profética. La oración profética puede ayudarnos a cambiar las circunstancias de nuestra tierra, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra nación. Así es que es importante que nosotros podamos considerar el acto de profetizar. No es simplemente hablar de mi propia cuenta, porque no es mi voluntad, sino es hablar de parte de Dios para expresar la voluntad de Dios. Yo recuerdo mucho la porción donde el Señor Jesús enseña a sus discípulos a orar y dice, cuando oren, díganle, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, venga tu reino. Esa es la voluntad de Dios, que el reino de Dios venga a esta tierra, venga a nuestra casa, a nuestro corazón, a la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros gobernantes, que venga el reino de Dios a la vida de nuestro presidente, a la vida de los gobernantes, de los gobernadores, que tanta falta les hace. Y no hay quien vaya y les comparta. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les comparta? Si nosotros nos quedamos callados. Tenemos que tomar ya una decisión en la que tenemos que entender que nuestro compromiso y responsabilidad es extender el reino de Dios. Y para eso nos ha dado palabras. Porque no va a ser con pancartas, no va a ser con marchas, no va a ser con elecciones, sino va a ser con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo. Nuestras armas no son carnales, no son terrenales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ellos confían en sus fuerzas, en su sagacidad, en su poder, pero nosotros confiamos en el Espíritu Santo. En 1 Samuel 10, verso 6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué quiere decir? Que es importante que nosotros demos lugar en nuestras vidas al Espíritu Santo para que Él nos capacite para la profecía, para profetizar, y que seamos guiados por Él, no por nuestra idea, nuestro deseo, nuestra ilusión, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo para poder declarar la voluntad de Dios sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro negocio, sobre nuestra nación, sobre nuestros gobernantes. Ustedes han visto, por ejemplo, en este tiempo, ¿no?, que se ha hablado mucho de la corrupción. Nosotros sabíamos que teníamos personas que estaban gobernando y que eran personas corruptas. Eso lo sabíamos. Y nuestra oración es que Dios los perdone porque no saben lo que hicieron. Pero sabíamos que era gente corrupta, pero no tanto como está saliendo en la actualidad. Y el deseo, yo sé perfectamente que el deseo de nuestro presidente es acabar con la corrupción, pero la corrupción no se acaba por decreto presidencial. Porque si Dios no edifica esto, pues en vano los que trabajan en esto. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Tiene que ser Dios. Entonces el Espíritu de Dios tiene que guiarnos para que podamos hacer las cosas guiadas por Él. No por lo que decimos en México, se me prendió el foco. No. Tiene que ser la guianza del Espíritu Santo que nos guíe a hacer lo que necesitamos hacer. Buscar a Dios. Doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo haga? ¿Recuerdan las palabras de Pablo? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y eso es lo que necesitamos hacer. Quiero terminar leyendo esta parte del libro de Ezequiel, el capítulo 37. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Era un campo de huesos secos, como un cementerio de huesos secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Fíjese, le está hablando a los huesos y le dice, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Y nosotros tenemos la oportunidad de hablar a las circunstancias y decirle a las circunstancias, oigan la palabra del Señor, y empezar nosotros a declarar la palabra y la voluntad de Dios sobre las circunstancias.
Verso 5, así ha dicho Dios el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y le está hablando a los huesos. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne. Y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Dios. Y la persona que está hablando de parte de Dios. Por eso dice, y sabrán que yo soy Dios. Asombrados y fascinados con la idea de que la carne cortada del cuerpo no tuviera que morir ni pudrirse. Verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagínense un montón de huesos, y de repente un tendón que estaba por allá, un fémur que estaba por allá, una clavícula que estaba por aquí, de repente se empiezan a juntar hueso con hueso, y se empiezan a formar los esqueletos. Ha de haber sido asombroso. Yo me imagino que, bueno, si no hubiera estado el Espíritu de Dios, yo me echo a correr, ¿no? Pero fue el Espíritu de Dios. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Dios el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es decir, ya se habían juntado los huesos, ya se habían cubierto de tendones, ya se habían cubierto de músculo, ya se había cubierto de piel, pero no había espíritu. Estaban muertos todavía. Y el Señor le dice, profetiza, profetiza. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Se imagina de estar un terreno lleno de huesos secos, y de repente empezar a juntarse y empezar a ser cubiertos por tejido, por tendones, por piel, por músculo, por todo. Y de repente profetizar, y el Espíritu viene sobre ellos y empiezan a vivir, y se levanta un ejército. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está nuestra nación? ¿Cómo está nuestro gobierno? A lo mejor simplemente es un montón de huesos secos. Pero Dios desea que usted y yo tengamos el valor de empezar a profetizar y empezar a buscar a Dios y decirle, Señor, pon tus palabras en mi boca. Quiero hablar de parte tuya y empezar a hacer las cosas que Dios ponga en nuestro corazón. Profetizar sobre nuestra nación. Fíjese, por ejemplo, hablábamos en la transmisión pasada, cuando Elías dijo que no iba a llover y no iba a caer una gota de rocío, y eso sucedió. Dice, y no va a llover hasta que yo no lo diga. Le prohibió a la lluvia, y la lluvia obedeció. Yo estaba pensando, y si nos atrevemos a ponernos de acuerdo, si es que nos da miedo profetizar, pues también la palabra de Dios dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo y nos ponemos de acuerdo en eso, lo que nos pongamos de acuerdo, eso va a suceder. Y mire, es atrevido el decir esto, pero lo voy a decir. Elías se atrevió a declarar que no iba a haber lluvia. ¿Por qué no nos atrevemos a declarar, basta ya de muertes en nuestra nación? Basta ya de muertes y de enfermos en los hospitales. ¿Por qué no nos atrevemos a atar a ese espíritu de muerte? ¿Por qué no nos atrevemos a decir, de aquí en adelante no habrá más muertos en nuestra nación, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra congregación? Yo he sabido de cantidad de pastores que han muerto. ¿Y qué estamos haciendo? Necesitamos empezar a tomar nuestra responsabilidad y decirle, Señor, perdóname si no he hecho lo que tú has querido, pero dame el valor. Y Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre mí para profetizar que no haya más muertes en nuestra nación. Estamos cansados de muertes. Podemos empezar a hacerlo. Desde el inicio de la creación, Dios deseaba que el hombre gobernara, que fuera el gobernante de esta tierra, o el cogobernante, mejor dicho, gobernar la tierra conjuntamente con Dios, haciendo la voluntad de Dios. Pero bueno, Adán falló. Desde entonces la tierra ha sido gobernada por el príncipe de este mundo.
Y nosotros tenemos que empezar a quitarle esa autoridad, porque para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Así que el ladrón que está gobernando no es más que el príncipe de este mundo, y él ha venido para matar, para robar, para destruir. Podemos empezar a hablar de parte de Dios y que la voluntad de Dios se haga realidad en esta tierra como se hace su voluntad en los cielos. Así como Elías oró para que no lloviera, también podemos orar para que ya no haya más muertes, más desastres. Podemos empezar a orar para que el Señor confunda a todos los demonios que manipulan a los políticos para que se aprueben leyes contrarias a la voluntad de Dios. Porque nuestra lucha no es contra los políticos, sino contra los demonios que gobiernan a esos políticos. Y pedirle a Dios que envíe ángeles a esas reuniones donde se aprueban este tipo de políticas, que están aprobando cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque en muy poco tiempo entonces ya no vamos a poder predicar la palabra como está escrita, porque entonces nos van a decir que estamos en contra del matrimonio gay y que no podemos hacer esto y que no podemos hacer lo otro. Son cosas que están escritas. ¿Vamos a esperar que suceda eso en nuestro país? ¿O empezamos a tomar autoridad y echar abajo todas esas leyes? No con marchas, no con partidos políticos, sino doblando nuestras rodillas y sometiéndonos a Dios con todo nuestro corazón. Podemos orar al Señor para que verdaderamente ángeles acampen alrededor de esas reuniones y no permitan que se sigan aprobando leyes a favor del aborto, leyes a favor, en contra de cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Podemos orar para que la verdad sobre esta pandemia salga a la luz, salga a la luz. Nos hemos soportado y aguantado tantas cosas. Yo creo que es tiempo de que nos agarremos de la palabra de Dios y que la luz salga, que la verdad resplandezca, que la verdad nos haga libres. Podemos orar para deshacer las obras del diablo, porque para esto apareció el Hijo del Hombre. Podemos pedirle a Dios que alumbre el entendimiento de los hombres para que les resplandezca la luz del Evangelio, porque Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Podemos orar para que nuestros gobernantes conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Necesitamos hombres temerosos de Dios. Necesitamos hombres que estén al frente, pero que no se basen en su capacidad, sino que tengan temor de Dios. Podemos declarar que México es una nación santa, que la corrupción verdaderamente desaparezca, y no por decreto presidencial, sino porque Dios está tocando el corazón de la gente. Damos gracias a Dios por el despertar espiritual que está trayendo en este tiempo. Hay un despertar espiritual en todo nuestro país, por levantar a México como una potencia mundial, no solamente en lo económico o en lo social o en lo político, sino en lo espiritual. México está despertando a lo espiritual y necesitamos buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, que desde mi punto de vista no la hay. Y yo quisiera rogarles, suplicarles a las personas que están al frente de diferentes movimientos. Dejémonos ya de diferencias y busquemos la unidad. Yo veo que hay movimientos a donde no se invita a otra persona porque este es de acá, este es de allá. Somos el cuerpo de Cristo. No todos tenemos la misma función, pero somos el cuerpo de Cristo y urge en nuestra nación la unidad del cuerpo de Cristo, pero una unidad auténtica, no diplomática, porque aquí no sirve la diplomacia, eso es hipocresía. Tiene que ser algo auténtico, algo real. Profetizar sobre la iglesia, sobre la familia, sobre nuestras autoridades. Necesitamos verdaderamente el disponer nuestro corazón a decirle: Señor, te pido que tu Espíritu Santo me guíe y que podamos orar conforme a tu voluntad y que podamos declarar tu voluntad a través de nuestras oraciones y orar proféticamente. Que Dios los bendiga a todos, que el Espíritu del Señor repose sobre sus vidas y que ustedes tengan la sabiduría, el valor para profetizar sobre su casa
sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus hijos, y que Dios los llene de bendiciones. Nos vemos en la próxima transmisión. Y si usted nos está viendo por primera vez, yo le invito a que en lo íntimo de su hogar, de su recámara, pueda decirle a Dios: yo te necesito. Pedirle perdón por todos sus pecados, arrepentirse de corazón y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si usted le dice: Señor, perdóname, yo no sabía que verdaderamente eres real y que eres el Señor, perdóname de todos mis pecados. Hoy abro mi corazón y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Si usted lo hace de corazón, le aseguro que usted va a vivir una vida totalmente diferente, va a experimentar un cambio verdadero en su corazón. Así que yo le invito a que verdaderamente busque al Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.